Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios bendiga a cada uno de nuestros suscriptores en esta tarde, hermano Juan Luis. Le damos las gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos para así continuar con la segunda parte de la serie La conducta de los falsos pastores. Amén. Y ahí mismo, en paréntesis, el buen pastor. Es importante resaltar la característica del buen pastor, que tanto la palabra de Dios menciona. ¿Cómo tú te sientes en esta tarde? Me siento bien, contento y más que es un tema muy interesante el Amén. que hemos venido tratando. Un tema que sé que será de bendición para ese público que nos sintoniza porque enseñará la característica del verdadero y el falso pastor. Amén, así es. Quisiera tomar la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 10, el verso 14, para así dando inicio Amén. el tema de hoy, que dice así en el nombre de Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Gracias. te damos gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de estar aquí congregado, Padre, en esta tarde, para así estar tratando este tema. Sea tú a través de tu Espíritu Santo trayendo el conocimiento, Señor, una vez más, para que sí los corazones y la mente de cada uno que nos ve a través de las redes sociales puedan ser edificados, Dios mío, y que tu verdad pueda ser glorificada, Señor. En el nombre de Jesús, sea tú usando este hombre cual tú has escogido, nuestro hermano Juan Luis, Padre, sea dirigiéndolo a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Juan Luis, bien, en el programa anterior nosotros estuvimos tratando sobre cómo identificar a los falsos pastores. Amén. Quisiéramos continuar con la siguiente pregunta de ese tema, ya que es importante resaltar lo que viene a continuación, que dice: ¿qué opinión merece el cuestionamiento acerca de algunos pastores en las redes sociales? Gloria a Dios. Es una pregunta pero muy importante, ya que es tendencia como las personas en las redes sociales están cuestionando cierta conducta de los pastores. Así es. ¿Me entiendes? Y es evidente que, como mi hermano Antonio en la primera parte de esta serie estaba hablando de esa conducta del verdadero pastor, es evidente que estos pastores, en su gran mayoría que están siendo cuestionados, no están viviendo la conducta del verdadero pastor. Eso es lamentable. Están manifestando la conducta del falso pastor o del asalariado, Eso es así. del que no le importan las ovejas, de aquel que no le importa manifestar la doctrina de la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La doctrina de la piedad, que esa es la doctrina del Señor Jesucristo, es una doctrina que tiene promesa para la vida eterna. Amén, así es. Sin embargo, los falsos pastores, porque la mayoría de los pastores influyentes en las redes sociales no están viviendo la conducta del verdadero pastor. Y eso es lamentable. No la están viviendo. Claro que sí, eso es así, porque yo creo que ahí existe un peligro para los miembros, para las ovejas en Claro. este caso. Y esos pastores están viviendo una vida que se están haciendo de dinero, están adquiriendo grandes riquezas y se están olvidando de las ovejitas, como así le decimos a los adeptos, a los miembros, a aquellos que forman parte de una congregación. Amén. Entonces vemos cómo a ellos solamente les importa llenarse el bolsillo y no le importa la vida de los demás. Si vemos, haciendo un contraste con la iglesia primitiva, vemos cómo esos pastores, ellos analizaban la vida de los adeptos que estaban a su cargo, qué necesidad había, cómo el pastor se interesaba en la vida de ese miembro que están ahí. Había un vínculo muy cercano. Claro, ahora hay que hacer citas y respuestas que quizás le toma una semana, un mes para poder hablar con un pastor. Eso es así. Entonces no se está viviendo esa conducta del verdadero pastor. Vemos cómo Jesús, el verdadero pastor, el príncipe de los pastores, al cual cada pastor va a tener que darle cuenta, cómo él vivía, cómo él interactuaba con las personas, cómo él miraba la necesidad y delegaba funciones con sus discípulos para
porque el pastor es una sola persona y no le puede llegar quizás muchos miembros, pero hay una delegación que están en conjunto con el pastor, que se ponen de acuerdo y diseñan planes. Es importante mencionar eso, hermano Juan Luis, porque ahí hay un punto ahí. Tú mencionaba de que juntamente con los líderes Claro, van trabajando de la mano, pero podemos ver en ocasiones que hay congregaciones que el pastor no tiene a nadie a quien rendirle cuenta. así es. Simplemente vamos Hace a lo que decir, le parece. ¿entiendes? Está en el nivel top, ya de ahí para abajo Tomó todo el una mundo es decisión, inferior. nadie ¿me la entiendes? cuestiona. Nadie puede cuestionarla porque quizás dicen que es una herejía, una desobediencia, ¿me Sí, entiendes? porque hay Que se levantó el enemigo hay una falta de para doctrina. justificar en ocasiones malas conductas, que a la luz de la Amén. palabra tú te das cuenta. Hay una falta de conocimiento de doctrina en los miembros, que ellos quizás se sienten en pecado si van a confrontar o a cuestionar al pastor. Y por la Biblia usted puede jalar el pastor aparte, Claro que llamarlo sí. aparte y de comunicarle cierta inquietud que usted tiene, por qué eso está sucediendo y usted merece una explicación. Claro que sí. Amén, El así. pastor debe ser transparente. Amén, así Como es. tomando un ejemplo, cuando el presidente de la República Dominicana va a hacer una rendición de cuentas, el ciudadano tiene acceso a las informaciones, a los movimientos que se hacen con el dinero del país. Amén, así es. ¿Tú me entiendes? Porque es que no es que él va a hacer lo que le parece, tiene que rendir cuenta. También Eso un es así. pastor tiene que ser transparente en las finanzas de la iglesia, lo que se está haciendo, qué se hace con el dinero. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay personas Y que, mira que ese tema dentro de la congregación y el tema del pastor es muy cuestionado. La claro, parte del dinero y el pastor que llega sin nada a la iglesia y luego de el rango de un año porque las ya ovejas está están, como decía mi hermano prosperado. Antonio, como los tradicionales, que es lo que le digan, ellos no confrontan, ellos van como ovejas al matadero, siguiendo a un hombre sin cuestionarlo. Por eso es que vemos figuras influyentes en las redes sociales que están cuestionando comportamientos de ciertos pastores, Eso de es ciertos así. líderes religiosos. Ahora tú entras a las redes y tú ves un sinnúmero de cortos que te salen conforme al diezmo, conforme al dinero que se hace, Eso es así. porque Dios va a poner en manifiesto a los falsos, Amén, así es. lo va a poner a manifiesto. El trigo y la cizaña crecerán juntos, pero uno será sacado. Amén. Y con esto no digo que si hablan mal de usted, usted es falso, pero que lo que usted esté haciendo va a ser confrontado por los que no conocen la palabra allá afuera, Así porque es. ellos van a hacerse preguntas. Y si usted anda íntegro, nosotros somos cartas leídas, dice la palabra, o Amén. enseña la Y es palabra. que realmente la justicia de Dios, en su debido momento, el cual Dios ha señalado en aquel día de juicio, nos va a coronar como justamente o culpable. Amén. Es así porque de la mano de Dios dice la palabra por todo el Antiguo Testamento que nadie se va a escapar. Amén. ¿Entiendes? Y hay pastores que pueden mejorar su vida para beneficio del reino. Amén. Porque hay pastores que quizás están haciendo algo erróneamente, pero no es que son falsos. Pero si escuchan la palabra de verdad, ellos van a dejar las cosas malas o los errores que están cometiendo y van a cambiar su manera de vivir, Amén. como conducir una oveja. Yo creo que es así. Claro, Mantener siempre ese corazón de algo muy característico que tenía el Señor, humildad. claro. ¿Entiendes? Porque De amor. estos temas que nosotros hablamos en esta plataforma, es para todo el que quiera atender a la palabra del Señor y decir, yo te estoy haciendo esto mal, yo no debo hacer esto. Eso es así. Ahora bien, la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Y la palabra de Dios es bien clara también, añadiendo a eso que tú dices. El mismo Dios, el Hijo que ama lo va a corregir. Claro está. ¿Entiendes? Dios es la forma de cómo disciplinarnos y educarnos, de cómo cada día más parecernos a Él. ¿Entiendes? Amén. Educarnos porque hay una parte del mundo y que está en tinieblas, las personas que no son creyentes, que nos están viendo como tú dices, que Claro. nuestro testimonio o le es de tropiezo para ellos o le es de bendición. Porque Dios trae estos temas es para alumbrar a los que están en tinieblas. Amén. ¿Tú me Eso es entiendes? así. Gente que pueden cambiar, Claro que que pueden sí. atender la voz de la verdad, inclinarse a la doctrina de la piedad, que es la que debe enseñar el pastor,
Amén. Esa doctrina que le enseñó el apóstol Pablo a Timoteo, que dijo que es un misterio grande, Amén. que Dios fue manifestado en carne a los hombres. Amén. ¿Tú me Ahí. entiendes? Fue Así visto es. de los ángeles y ascendió hacia los cielos. Así ¿Me es. entiendes? La doctrina de la piedad, por eso es que vemos muchos pastores que no están viviendo una vida piadosa, sino una vida de apariencia, de lujos y de cosas que son sobre grandes Es y así. están ahí viviendo una vida de lujo, pero no se enfocan en brindar el amor, Eso es así. en manifestar el amor, Y la mira, paz. eso es así. Y yo creo que yo me he notado algo sobre el ámbito pentecostal, las congregaciones que son pentecostales, sobre de que es ahí donde uno ve más toda esta clase de conducta. Amén. ¿Entiendes? Así Porque cuando es. tú comienzas a hacer un análisis de los bautistas, de esa gama reformado, Amén. esa gente camina por la palabra de Dios. Amén. Ahí Tienen no, una solamente, manera de ahí no solamente hay conducirse. un solo pastor, mi hermano. Ahí hay varios pastores. Que el Amén. pastor principal tiene que rendirle cuenta a eso. Y en las iglesias pentecostales no vemos eso. Solamente está el pastor arriba. Y por Claro. eso que cuando hay algo nadie le puede decir nada. Y luego viene la noticia que Pero impacta incluso hasta la sociedad. te Como lo pondré, que tú estás te mencionando que pondré estamos un en las redes. ejemplo nuevamente en las cosas seculares. Voy a poner otro ejemplo con nuestro gobierno. El presidente está, pero hay un gabinete. Claro que sí. Se tienen que aprobar ciertas decisiones que se toman. Y Eso mira no es que a la ligera. eso viene de la iglesia primitiva. Claro. Porque Porque Dios tiene una política el de Señor levantó a gobierno. Pedro, pero allí estaban los demás Dios tiene una apóstoles. política de gobierno. Cuando el rey David falló, ¿Entiendes? Dios envía a un profeta Claro que sí. y lo amonesta. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Aunque era rey, la figura más eminente en el momento recibió una amonestación de parte del Señor Claro y que tuvo sí. que arrepentirse. Eso es así. Hoy en ¿entiendes? día hay muchos pastores que están lidiando iglesias, que están cometiendo pecados, que están cometiendo robo y ciertas cosas ilícitas delante del Señor que tienen que arrepentirse. Claro que sí. Y si Y no al lo nadie hace, cuestionarlo, y si no lo hace, eso va a ser expuesto por la misma justicia del Señor. claro que sí. Porque el ¿Entiendes? Señor va a amonestar y a exhibir. Y él comienza a separar porque Dios es justo. Por eso vuelvo y hago énfasis. Vemos muchos incrédulos que están ahí hablando y cosas, pero procure usted que lo que hablen esos incrédulos influyentes, esos comunicadores influyentes, lo que hablen de usted sea mintiendo, Amén. Así no que es. sea verdad. Eso es así. Y si hablan mintiendo de usted, regocíjese, Amén. porque su galardón es grande en los cielos. Amén. Por eso hay que escuchar muchas cosas y analizar, porque muchos incrédulos ven cosas que cristianos no la ven. Eso es así. No, cristianos no la cuestionan. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. ¿Tú me entiendes? Entonces Eso es Dios una de verdad. una manera u otra va a exhibir su verdad hasta por medio de las piedras, como, o sea, con las personas que son incrédulas, Así me es. refiero a eso, que Dios va a hablar su verdad, porque Dios no se sujeta de que nada más hablar la palabra de Dios por uno que se diga llamar cristiano. No, claro que no. Si el cristiano la calla por miedo, Dios lo va a avergonzar y va a poner un incrédulo que hable cosas que vienen de parte del reino, porque la verdad del Señor será predicada a todo el mundo, mi hermano. Amén. Así Los es. medios de Que Dios es comunicación soberano. están, Dios es soberano. amén, están expuestos ahí. Y la iglesia, vuelvo y repito, cuando hace algo malo, un miembro, valga la redundancia, un miembro hace algo mal, los que están allá afuera lo van a cuestionar. Claro que sí. Y si uno está mal, uno lo que debe de arrepentirse, pedirle perdón a Dios y hacer la cosa correcta. Amén. Porque el Señor lo que quiere es que uno se arrepienta. Amén, así es. Así que suscríbase al canal, y este tema está muy interesante. Conociendo el verdadero evangelio. Bien, hermano Juan Luis, quisiera pasar ya con la última pregunta que dice, Amén. ¿cuál es la causa de que los falsos pastores están arrastrando a multitudes? Porque eso es evidente hoy día. Amén. Tú mencionabas que las redes sociales, pero donde quiera que tú vas de manera presencial, esto se está viendo allí. Sí, así es. Mira, la causa principal, vuelvo y uso el ejemplo del hermano Antonio, es que los miembros no están leyendo la Biblia.
están dedicando todo su tiempo a estudios seculares, a cosas que no son espirituales. Y no le digo que no lo haga, pero la balanza debe ser balanceada, debe Amén. estar a un nivel. Y yo Y diría, a la palabra de Dios no le están dedicando tiempo. yo diría que debería ser la prioridad la palabra de Dios. Claro que sí, debe ser la prioridad. Entonces, todas esas personas que no conozcan la palabra del Señor irán como ovejas al matadero. Por eso es que los falsos tienen gran impacto en la vida de muchas personas, porque con estratagemas humanos, con psicologías y estrategias, llevan multitudes al infierno. Eso es así. Y mira que mencionaban algo en el programa, en la primera parte, sobre de que una de esas características, esta gente no le hablan de un arrepentimiento, No, ¿entiendes? no le hablan de arrepentimiento, Le hablan simplemente de lo que el corazón del hombre quiere escuchar. no le habla de la consecuencia del ¿Tú pecado. me entiendes? Que ese es el peligro más grande que tiene el creyente. El creyente debe estar Y la siempre sobrio. persona que todavía no ha venido a Cristo, ese es el peligro más grande. Claro. Por eso es que vemos una serie de cristianos que son famosos, donde hablan, predican de chistes y todo eso, y tienen muchos seguidores, Sí, pero no le hablan la verdad. Ya han hecho del evangelio un entretenimiento, eso es así, mi hermano, es muy diferente al mensaje de lastimosamente. Wow. O sea, es una artimaña de mi enemigo, Entonces, utilizando a miembros. Oye, eso. claro, entonces plataformas como esta, conociendo el verdadero evangelio, estamos hablando la verdad, y Amén. otras plataformas que Así están es. allá, que no se enfocan en los me gusta, sino que si 5 o 10 gente pudieron ver y nutrirse con el conocimiento de la verdad, ellos se sienten satisfechos porque Amén. están colaborando para el reino. Amén, así ¿Tú me es. entiendes? Y de una manera u otra, Dios en su tiempo determinado también hará que esas plataformas crezcan Así es. y que muchos cristianos atiendan al mensaje, ya es, que porque- no se le está predicando un mensaje genuino en las grandes plataformas, no se está predicando, en la mayoría de ellas no se está predicando un mensaje verdadero. Así es, y Entonces, eso es lamentable, hermano, porque hoy en día tenemos la Biblia en nuestro idioma. amén. Por esa Presencial en razón todo hay medio. muchos que se están dejando engañar de muchos falsos porque no tienen conocimiento de la verdad. Lo primero que la persona debe de entender, que por encima de la palabra de Dios no hay nadie, Eso es así. porque la palabra de Dios es la que va a escudriñar, es la que va a justificar o a condenar las actitudes que nosotros estamos Amén, haciendo. no, hoy en día tú tienes mucho que yo tuve un sueño, que Dios me dijo aquello, que Dios me dijo al otro, pero no vaya a acorde a la palabra de Dios que está No va escrita, de- que no sí va- no realmente es su cuestiona, palabra, no que cuestiona. es lo que evidencia y testifica que es su palabra inspirada por él, no un sueño que tú me Pero yo quieras le mencionar. puedo decir a la gente ahora, el Señor me reveló que hay que darme $2,000 cada uno de ustedes, si no búsquelo prestado por ahí. Y hay Eso está muchos que terrible. creen eso. Eso Ay, está el terrible, varón hermano. Juan Luis, el Señor le reveló que hay que darle Ay, $2,000 santo y Dios. cogiendo sanes y préstamos y se endeudan y yo lleno, como dicen aquí, con una moña grande en el banco. Entonces hay Wow. que cuestionarse. Manipulan a la gente. Y su Totalmente. mensaje se enfoca en el lucro, como Esa es la una forma doctrina de cómo Balaán. es así, es una forma, hermano, que tú conoces a través de las redes sociales, de cómo identificar de que no es un mensaje Entonces, verdadero. a esa persona yo le aconsejo que estudien la Biblia y oren, que le pidan a Dios Amén. entendimiento y que cuestionen, que se hagan preguntas, porque a Cristo le hacían preguntas. Claro que sí. Cristo no Y decía, ella estaba Cristo no abierto a decía contestarla a toda y cada una. contestarla, porque andaba en verdad. Cuando usted le hace una pregunta a alguien y quiere discriminarlo O desviar, y quiere o poner ignorar. la congregación en contra de usted, hay problema con esa persona. Claro que sí, mi hermano. Hay algo que está ocultando y no Por- quiere que se descubra. Claro que sí. Por eso es que te decía ahorita que esta conducta, mayormente en la parte pentecostal, que estamos viendo que hay pastores que no tienen a quién rendirle cuenta, ni a los Exactamente. ancianos, ni a nadie. Hacen lo que le parece ¿Tú me entiendes? y nadie los cuestiona. Caen en un error y nadie los corrige, nadie los levanta. ¿Me entiendes? Están ocultando pecados. Eso es así, eso es lamentable. Porque el Señor nos llamó siempre en todo momento a ser sinceros,
y Amén. más con la verdad, porque es un Así compromiso que no es solamente de nosotros, porque, en ejemplo, quizás habrá un beneficio, no. Es que un día tú vas a compadecerla delante de Dios. Eso es algo que resaltamos. Cada Amén. creyente, cada pastor, cada evangelista, cada profeta va a ir delante de Dios a rendir cuenta un día. Amén, así es. Todos nosotros le daremos cuenta al Señor un día. Cada Amén. uno dará cuenta de sí, dice la palabra. Así es, así que bríndale un consejo final a esos hermanos. ¿Qué deben de hacer para poder identificar todas estas enseñanzas que están cautivando y están arrastrando a muchos, lamentablemente, hacia el error? ¿Entiendes? Amén. Mira, voy a dar dos consejos. El primero a los pastores, que analicen ese pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 10, Amén. donde Jesús describe las cualidades características del pastor verdadero. Amén. Y el segundo se los doy a los miembros, como le decimos aquí, ya de cariño, a las ovejitas, Amén. que se enfoquen en el estudio de la palabra del Señor, porque por falta de conocimiento de Dios pereció el pueblo. Así es. Eso es lamentable. Entonces muchos están siendo arrastrados por falta de conocimiento, porque no se cuestiona, porque cuando tú conoces de la materia, del área, del asunto, tú vas a cuestionar cosas cuando no están bien. Así es. Y en esta ocasión no es por falta de que la verdad no esté disponible. No, Es por falta del interés, el interés de esas personas de la que no disposición quieren, de buscar, de no dedicar un quieren tiempo, un leer, no devocional, quieren dedicarle preguntar. tiempo a la palabra del Señor. Amén, Entonces así es. ese es mi consejo a los miembros, que estudien la palabra del Señor. Amén. Así que esta es la segunda parte de este tema, la conducta de los falsos pastores y, en paréntesis, el buen pastor. Que Dios Amén. te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima, si el Señor lo permite. Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio.